Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y gracias a la colaboración de Ediciones Minotauro, que nos trae una reedición completa de La Rueda del Tiempo, la saga de fantasía épica escrita por Robert Jordan y concluida por Brandon Sanderson. Adéntrate en la aventura del eterno girar de la rueda en edicionesminotauro.com, cuyos enlaces tenéis disponibles en la descripción. En 1993, hace nada menos que 28 años, George R.R. Martin, autor de la saga Canción de Hielo y Fuego, que inspiró la serie Juego de Tronos, envió a su editor una carta en la que explicaba de manera muy resumida cuál era su idea para una nueva saga de libros en la que estaba trabajando. La primera novela de aquella saga sería publicada 3 años más tarde, con muchos cambios, y desde entonces la historia fue creciendo en estructura, extensión y calidad. Se trata de una carta muy conocida dentro del fandom de la saga, que vio la luz en 2015 en un tuit publicado por la editorial HarperCollins de Reino Unido, y su contenido revelaba algunos detalles del final de la saga y muchos cambios en el perfil y la historia de los personajes. Un amor prohibido entre Arya y Jon, un ambicioso Jaime Lannister que termina siendo rey de Poniente, una Catelyn Stark muriendo más allá del muro, o una Sansa casada con Joffrey, traicionando a su familia. Sin duda un material muy interesante que muchos de vuestros comentarios me habéis pedido que traiga al canal. Por esa razón le he pedido a mi amigo Corman, director del podcast Los Cuentos de la Casa de la Bruja, que nos haga una lectura de la carta de principio a fin, mientras vamos a ir comentando y extrayendo los detalles interesantes que nos han dejado sus párrafos. La carta la podéis encontrar traducida al español por la siempre imprescindible web los7reinos.com, cuyo enlace tenéis en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con la lectura. Querido Ralph, aquí tienes los primeros 13 episodios, unas 170 páginas, de la novela de fantasía que te prometí, a la que voy a llamar Juego de Tronos. Una vez terminado, este será el primer volumen de lo que visualizo como una trilogía épica, con el nombre general de Canción de Hielo y Fuego. Como vemos, Martin tenía pensado hacer una trilogía, lo que más adelante se convertiría en una saga de 7 libros, de los cuales aún se han publicado solo 5. Como ya sabes, yo no esquematizo mis novelas. Me ocurre que si sé exactamente en qué dirección va el libro, pierdo todo el interés en escribirlo. No obstante, tengo unas ideas bastante claras de la estructura de la historia general que estoy contando y del futuro final de muchos de los personajes principales. Como vais a ver al final de estas crónicas, la dirección de la historia principal es la misma, pero como bien dice Martin, va explorando nuevos caminos según va escribiendo, dejando que los personajes se desarrollen con el paso de la escritura. Grosso modo, hay 3 grandes conflictos que empiezan en los capítulos que te adjunto. Estos conflictos formarán las líneas generales de la trama, entrelazándose entre ellos en lo que debería ser un tapiz complejo pero entretenido. Eso espero. Cada uno de los conflictos supone una gran amenaza para la paz de mi reino imaginario, los 7 reinos, y para la vida de los personajes principales. La primera nace de la enemistad entre las grandes casas de los Lannister y los Stark, que se desarrolla en un círculo de conspiraciones, artimañas, ambición, asesinatos y violencia, con el trono de hierro de los 7 reinos como premio final. Esta será la columna vertebral del primer volumen de la trilogía, Juego de Tronos. Mientras el león de los Lannister y el lobo huargo de los Stark rugen y se pelean, una segunda amenaza más grande toma forma cruzando el mar angosto, donde los jinetes Dothraki congregan sus hordas bárbaras para una gran invasión a los 7 reinos, liderados por la hermosa y violenta Daenerys de la Tormenta, la última de los jinetes de dragones Targaryen. La invasión Dothraki será la historia central de mi segundo volumen, Danza de Dragones. Paramos aquí y atención a la descripción. Una hermosa y violenta Daenerys de la Tormenta. Curioso adjetivo para definir a Daenerys en su presentación. El segundo detalle es el nombre del segundo libro, Danza de Dragones.
La realidad es que el segundo libro terminaría siendo Choque de Reyes y el quinto y último libro publicado hasta ahora sería Danza de Dragones. Martin habla de que en este segundo volumen Daenerys ya iba a invadir Poniente, lo que nos da una idea de hasta qué punto se ha alargado la historia original, pues tras estos 5 libros aún sigue en esos. Sin embargo, el peligro más grande de todos viene del norte, de los desiertos helados más allá del muro, donde demonios semiolvidados sacados de las leyendas, los inhumanos, otros, levantan legiones heladas de muertos vivientes y no nacidos, y se preparan para descender con los vientos de invierno para extinguir todo aquello a lo que nosotros llamaríamos vida. Lo único que se interpone entre los 7 reinos y una noche interminable es el muro y un puñado de hombres vestidos de negro llamados la Guardia de la Noche. Su historia será el centro de mi tercer volumen, Vientos de Invierno. La batalla final también reunirá personajes y tramas que quedaron colgadas de los 2 primeros volúmenes, culminándolo todo en un único gran clímax. Una vez más, vemos que Martin tenía previsto un título que al final resultó siendo diferente. El tercer volumen se terminaría llamando Tormenta de Espadas y el sexto, que esperamos se publique de una vez, será Vientos de Invierno. Pero lo más importante, habla de una batalla final que estará relacionada con los otros, los Caminantes Blancos. En otras palabras, la batalla por el amanecer. Habla de la confluencia de muchas tramas de personajes en un mismo punto y lo define como un gran clímax. Bien, pues la reunión de personajes y la batalla contra los otros es exactamente lo que vimos en los 3 primeros episodios de la 8ª temporada de la serie Juego de Tronos, y también coincide de manera muy resumida con cómo se van desarrollando las novelas. Los 13 capítulos que te paso deberían darte una idea de mi estrategia narrativa. Los 3 libros incluirán un mosaico complejo de puntos de vista que se irán alternando entre mi gran y variado elenco de personajes. El elenco no siempre va a ser el mismo. Algunos personajes del principio morirán y serán reemplazados por otros. Algunas de estas bajas serán de personajes carismáticos con puntos de vista. Quiero que el lector sienta que nadie está absolutamente a salvo, ni siquiera los personajes que parecen ser los héroes. El suspense siempre sube un nivel cuando sabes que cualquier personaje puede morir en cualquier momento. Hasta aquí todo encaja con la idea general que tenemos de la saga, pero atención, porque vienen posibles spoilers sobre los 5 grandes supervivientes que tendremos en las novelas. 5 personajes se mantendrán vivos en los 3 volúmenes, pasando de niños a adultos y habiendo cambiado el mundo y ellos mismos en el proceso. En cierto modo, mi trilogía casi es una saga generacional, contando las vidas de estos 5 personajes, 3 hombres y 2 mujeres. Los 5 personajes claves son Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen y los 3 niños de Invernalia, Arya, Bran y el bastardo Jon Nieve. Todos ellos son presentados en algún momento de los capítulos que tienes en mano. Esto es muy interesante. Primero dice que estos personajes pasarían de niños a adultos. Como Martin ya ha mencionado en alguna ocasión, su idea inicial es que pasaran varios años en las novelas hasta ver que los pequeños Stark se hubieran convertido en adultos, pero al llegar el punto de Festín de Cuervos y Danza de Dragones comprendió que este salto temporal no funcionaría tan bien como pensaba, rompiendo el ritmo de la historia. Finalmente, en estos 5 libros solo han transcurrido 2 años. Bran ha pasado de tener 7 años a casi 10. Arya no llega a los 11. Daenerys tiene ahora unos 16, etc. Por tanto, los protagonistas tendrán que concluir su historia, haciendo cosas más propias de personajes más maduros. También es interesante ver que entre esos personajes supervivientes no se menciona a Sansa Stark entre los jóvenes de Invernalia, lo que sugiere que Sansa o bien no era tan protagonista en la historia como lo llegaría a ser, o originalmente estaba o está previsto que muera en los libros. Y por último, parece que en esta primera versión de la saga, Daenerys estaba entre los supervivientes, algo que no coincide con lo que vimos en la serie Juego de Tronos. ¿Es posible que aún haya esperanzas para este personaje en las novelas? En cualquier caso, una cosa tenía clara George, y esto no ha cambiado. Los protagonistas son los niños Stark,
Tyrion y Daenerys. Esto va a tener, espero, bastante épica. Épica en su escala, épica en su acción y épica en su longitud. Veo a todos los 3 volúmenes como grandes libros, llegando a las 700 u 800 páginas de manuscrito, así que las cosas solo acaban de ponerse en marcha en los capítulos que te he enviado. Ciertamente los 2 primeros libros y el cuarto tienen más o menos ese número de páginas, pero ya sabemos que Tormenta de Espadas y Danza de Dragones llegarían a superar las 1000. Y fijaos porque ahora Martin habla de cómo iban a ser sus novelas, y aquí vamos a ver muchísimos cambios. Tengo una idea bastante clara de cómo se va a desarrollar el primer volumen, Juego de Tronos. Las cosas se van a poner muy feas para los pobres Stark antes de que vayan a mejor, me temo. Tanto Loredar Stark como su mujer Catelyn Tully están condenados y perecerán en manos de sus enemigos. Aquí tenemos el primer gran cambio. Catelyn iba a morir ya en el primer libro, algo que finalmente no sucederá hasta el tercero. Ned descubrirá lo que le ocurrió realmente a su amigo Jon Arryn, pero antes de que pueda actuar, el rey Robert sufrirá un accidente desafortunado y el trono pasará a su hosco y cruel hijo Joffrey, todavía menor de edad. Joffrey no será compasivo y Ned será acusado de traición, pero antes de su detención ayudará a que su mujer y su hija Arya escapen a Invernalia. Segundo gran cambio. En la capital estaban Arya y Catelyn, y por supuesto ni rastro de Sansa. Esto implica que la trama de Catelyn cambia radicalmente, y en el siguiente párrafo, George introduce ahora sí a Sansa. Cada una de las familias enemigas tendrá un miembro de dudosa lealtad entre sus filas. Sansa Stark, casada con Joffrey Baratheon, le dará un hijo, el heredero al trono, y cuando llegue la hora de la verdad, antepondrá a su marido y a su hijo sobre sus padres y hermanos, una decisión de la que luego se arrepentirá. Tyrion Lannister, mientras tanto, entablará una amistad tanto con Sansa como con su hermana Arya, mientras que cada vez se distancia más de su propia familia. Paramos aquí. Primero, Sansa casada con Joffrey y ambos tienen un hijo. Gran cambio. Una Sansa que además traicionará a su familia para luego arrepentirse. Parece claro que la Sansa original y la actual tenían un final similar, pero en algún momento Martin consideró que el arco argumental de Sansa cobraría más interés siendo leal a su casa desde el principio. Vemos que su relación con Tyrion parece fortalecerse en el plan inicial y sobre todo que Tyrion y Arya establecerían una amistad. La trama de Arya en las tierras de los ríos y en Bravos que tenemos finalmente en la saga parece muy remota y nos encontramos con 2 personajes, Tyrion y Arya, que por ahora no llegarían a intercambiar ni una sola palabra en las 5 novelas publicadas. El joven Bran saldrá del coma tras un sueño profético muy extraño, solo para descubrir que nunca más será capaz de volver a andar. Recurrirá a la magia, primero con la esperanza de restaurar sus piernas, pero más tarde por su propio bien. Cuando su padre Eddard Stark sea ejecutado, Bran verá la muerte acechando sobre todos ellos, pero nada de lo que pueda decir evitará que su hermano Robb llame a sus banderizos e inicie una rebelión. Todo el norte se sublevará por la guerra. Robb conseguirá varias victorias espléndidas y lisiará a Joffrey Baratheon en el campo de batalla, pero al final no será capaz de resistir ante Jaime y Tyrion Lannister y sus aliados. Robb Stark morirá en batalla y Tyrion Lannister sitiará y quemará a Invernalia. Más cambios. En el origen, como vemos, estaba previsto un enfrentamiento entre Robb y Joffrey, y este último quedaría mal herido por Robb. Vemos también que la boda roja no estaba concebida entonces, sino que caería en un enfrentamiento en una batalla contra Jaime y Tyrion Lannister. Y no solo eso, sino que una vez derrotados, los leones llevarían sus tropas al norte, donde, como vamos a ver a continuación, se encuentran Catelyn, Bran y Arya. Jon Nieve, el bastardo, seguirá en el lejano norte. Se convertirá en un explorador muy audaz y con el tiempo reemplazará a su tío como comandante de la Guardia de la Noche. Ojo al detalle, Benjen Stark era el Lord Comandante y no Jeor Mormont. Cuando Invernalia arda,
Catelyn Stark se verá forzada a huir al norte con Bran y Arya. Perseguidos por jinetes de los Lannister, buscarán refugio en el muro, pero los hombres de la Guardia de la Noche renuncian a sus familias cuando visten el negro, y Jon y Benjen no serán capaces de ayudar, por mucho que a Jon esto le desagrade. A raíz de esto surgirá un distanciamiento entre Jon y Bran. Arya será más indulgente, hasta que se dé cuenta, con terror, de que se ha enamorado de Jon, que no solo es su hermanastro, sino un miembro de la Guardia de la Noche que ha jurado celibato. Su pasión seguirá atormentando a Jon y a Arya durante toda la trilogía, hasta que se descubra el verdadero origen de Jon en el último libro. Como vemos, había una relación amorosa prohibida entre Arya y Jon, que se mantiene en el aire hasta el final de esta trilogía, donde se descubre el verdadero origen de Jon. Hay mucha gente que a día de hoy sigue teorizando con que Jon será realmente hijo de Ned Stark en los libros. Sin embargo, esta carta evidencia de que George no lo ideó así. Cuando sugiere que la relación de Arya y Jon dejará de ser un problema cuando se descubra su origen, quiere decir que no serán medio hermanos, por lo que o bien Jon es hijo de dos personajes que desconocemos, en cuyo caso Jon y Arya no tendrían ningún lazo de sangre, o bien, como llevamos teorizando después de más de 20 años y finalmente vimos en la serie, Jon sería hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Seguiría siendo primo de Arya, pero en Poniente tenemos casos como Tywin y Joanna Lannister que eran primos, y este tipo de relaciones no está mal vista, como si sucede en el caso de hermano con hermana. Sea como fuere, parece que Martin tenía claro cuál sería el origen de Jon desde el principio, y que tiene pensado desvelarlo hacia el final de la saga. Y aunque en esta carta hablamos de una trilogía, yo sigo pensando que en la saga final veremos el desenlace de su trama no en Vientos de Invierno, sino en Sueño de Primavera. Abandonados por la Guardia de la Noche, Catelyn y sus hijos descubrirán que su única esperanza de sobrevivir se encuentra incluso más al norte, más allá del muro, donde caerán bajo el dominio de Mance Rayder, el rey más allá del muro, y presenciarán un terrible encuentro con los inhumanos otros, mientras atacan el campamento de los salvajes. La magia de Bran, Aguja, la espada de Arya, y la brutalidad de sus lobos huargos los ayudarán a sobrevivir, pero su madre morirá a manos de los otros. Grandes cambios, pero también posibles spoilers en este párrafo. Primero, Mance Rayder captura a Catelyn, Arya y Bran, que se ven obligados a abandonar el Castillo Negro. Segundo, la magia de Bran servirá para luchar contra los otros. Por favor, George, haz que veamos esto en las novelas y no lo que vimos en la serie, donde Bran no sirvió absolutamente para nada. Tercero, Aguja, la espada de Arya, estaría presente en esta batalla. Y la duda es, ¿dónde aprendería Arya a manejar la espada en esta versión primitiva de la saga? Punto número 4. Los lobos huargos los ayudarán a sobrevivir. Esto coincide con algo que Martin dijo sobre el futuro final de la saga. Dijo que tenía una manada de lobos en la chistera, refiriéndose posiblemente a Nymeria, y que tendrían un papel que jugar. Y por último, la muerte de Catelyn a manos de los otros. Como vemos, Catelyn Tully iba a morir, aunque de manera diferente. Y es curioso porque si su muerte estaba prevista más allá del muro frente a los caminantes blancos, podríamos especular con que terminase convirtiéndose en un espectro, lo cual se acerca un poco al resultado final, nuestra Lady Corazón de Piedra. Una extraña y espeluznante resurrección de Catelyn Stark. Al otro lado del mar angosto, Daenerys Targaryen descubrirá que a su nuevo marido, el Dothraki Khal Drogo, poco le interesa invadir los 7 reinos, muy a pesar de la frustración de su hermano. Cuando Viserys reclame sus derechos más allá de los límites de la cordialidad, Khal Drogo se mosqueará y lo matará fuera de control, eliminando al pretendiente Targaryen y dejando a Daenerys como la última de su dinastía. Daenerys esperará su tiempo, pero no olvidará. Cuando llegue el momento oportuno, matará a su marido para vengar a su hermano, y entonces partirá con un amigo de confianza hacia las tierras salvajes más allá de Baes Dothrak.
Gran cambio en el arco argumental de Daenerys. Ella mataría a Khal Drogo en venganza por la muerte de Viserys. La relación de amor entre Drogo y Dany se esfuma y vemos que la Reina Dragón llega a convertirse en una Targaryen de fuego y sangre mucho antes de lo que sucede en las novelas, donde vemos una evolución más paulatina. También habla de que partirá con un amigo sin nombre, lo que sugiere que el personaje de Ser Jorah Mormont también se estaba desarrollando entonces. Y ahora la carta nos habla de los huevos de dragón. Allí, perseguidos por los jinetes Dothraki de Drogo, encontrará un escondite de huevos de dragón. El nacimiento de un joven dragón dará a Daenerys el poder de doblegar a los Dothraki a su voluntad. Entonces comenzará su plan para conquistar los 7 reinos. Un solo dragón, no 3. Otro gran cambio. El dragón no tenía 3 cabezas en el manuscrito original y parece que el grueso del ejército estaría encabezado por los jinetes Dothrakis. Sin duda, otro punto interesante. En Danza de Dragones hemos dejado a Daenerys perdida en el mar Dothraki con un dragón, Drogon, y ha sido hallada por el Khalasar de Khal Pono. Ya hemos teorizado en otras crónicas sobre la posibilidad de que Daenerys someta a este Khalasar a lomos de su dragón, algo que coincide con la idea original de George. Tyrion Lannister seguirá viajando, conspirando y jugando al Juego de Tronos, acabando finalmente con su sobrino Joffrey, disgustado por la crueldad del joven rey. Otro giro en el arco argumental de un personaje. En el manuscrito original vemos que Tyrion sí que mataba a Joffrey y por lo tanto es posible que no hubiéramos tenido nada de Olenna Tyrell ni probablemente trama de Alto Jardín. En cuanto a Jaime, George nos dice esto. Jaime Lannister sucederá a Joffrey en el trono de los 7 reinos, matando a todos aquellos que se encuentren por delante de la línea de sucesión y culpando a su hermano Tyrion de los asesinatos. En el exilio, Tyrion cambiará de bando, haciendo causa común con los supervivientes Stark para acabar con su hermano y enamorándose perdidamente de Arya Stark. Su pasión, por desgracia, no es mutua, pero no es menos intensa por eso, y llevará a una rivalidad mortal entre Tyrion y Jon Nieve. Como vemos, mucho que digerir aquí. Jaime Lannister sentado en el trono de hierro, un Jaime mucho más ambicioso que en las novelas, que además acaba con todos los descendientes y posiblemente aspirantes a la corona, que acusa a su hermano Tyrion de los asesinatos y que este cambiará de bando en el exilio. Fijaos, hay grandes cambios, pero también grandes coincidencias. En Tormenta de Espadas la relación de Jaime y Tyrion quedó sumamente fracturada tras la confesión de Jaime de que Tysha no era una prostituta realmente. Y Tyrion, para hacerle daño, le dice que sí que mató a Joffrey, aunque esto no fuera cierto. En Danza de Dragones, Tyrion vive en el exilio y sabemos que más adelante estará junto a Daenerys, es decir, en el otro bando. Grandes cambios y grandes diferencias. El Jaime que tenemos ahora es más gris y por supuesto mucho más interesante que el del manuscrito original, y la relación entre Arya y Tyrion cambia radicalmente. Un Tyrion enamorado de Arya que no le corresponde y una enemistad con Jon, cuando en las novelas los dos personajes conectaron muy bien. Desafortunadamente, el resto de la carta está tachado y no parece difícil imaginar por qué. Con toda seguridad tenemos ahí el final de la historia, donde ya sabemos quién se sentará en el trono de hierro. Esto es algo que Martin tenía concebido desde el principio, tras el prólogo. La historia comenzó con un capítulo de Bran, y para mí no hay duda de que será quien concluya este viaje por Canción de Hielo y Fuego. Espero que encuentres algunas editoriales que estén tan entusiasmadas como yo con todo esto. No te cortes en compartir esta carta con cualquiera que quiera saber cómo va a ir la historia. Con mis mejores deseos, George R.R. Martin. Y hasta aquí este repaso de la famosa carta del 93. Este ha sido un vídeo diferente, creo que muy interesante y lleno de curiosidades, y espero que os haya gustado. Gracias como siempre a mis mecenas, mis espadas leales de Patreon, por apoyar mi contenido y por vuestras charlas en nuestro consejo privado de Telegram. Y gracias a ti por escuchar estas crónicas. Si te han gustado, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete.